Bienvenidos a TV UNAM, esto es Observatorio Cotidiano en la Cultura. Hoy vamos a hablar de los 50 años de la llegada del hombre a la luna y de todo lo que esto ha conllevado. Me da muchísimo gusto recibir en el estudio a Otón García, bienvenido. Él es director de Bitácora Social y un apasionado del tema específicamente sobre las misiones soviéticas y toda la carrera espacial. Bienvenido, Otón. Está con nosotros Ale de la Puente, artista que ha trabajado... No voy a decir lo que nos vas a decir, mejor lo vas a decir tú. Y nos acompaña el amigo y queridísimo doctor Pepe Franco, investigador del Instituto de Astronomía y coordinador del programa de Arte, Ciencia y Tecnología, al que le decimos ACT, que es un programa de la UNAM y de otras instancias de las cuales nos vas a platicar, Pepe. Muy bien. Me gustaría, Otón, empezar contigo. Bueno, como antecedente, la Luna, pues evidentemente ha sido uno de los elementos más importantes en la literatura, el cine cuando apareció, en la poesía, ¿qué nos gusta? En la antropología, en la mitología, desde luego, en la música. Ha sido protagonista, ha sido inspirador, ha sido objeto de estudio, sujeto de todo lo que queramos. Pero también ocurrió que en el siglo XX apareció como una disputa, ¿no? Una disputa en una carrera espacial que además de jugarse la ciencia y la tecnología por llegar al satélite, también estaban ahí otros objetivos militares, políticos, económicos, ideológicos. Cuéntanos tú, desde tu perspectiva, ¿qué pasaba en la Guerra Fría y cómo es que llegó la Luna a estar en esta disputa? Bueno, definitivamente la Luna se volvió como el gran premio de la Guerra Fría, la que iba a poder dar los derechos de presumir a cualquiera de las dos potencias. Viene desde mucho más atrás, viene desde una carrera de cohetes, de quién podía obtenerme la mejor tecnología. Lo que es muy interesante es que pareciera ser que en el imaginario social fueron únicamente los americanos los que dominaron el tema de la carrera espacial, cuando en realidad casi todos los triunfos los tuvieron los soviéticos, excepto el haber llegado con una persona a la Luna. Y es muy interesante porque podríamos escribir todo un libro y hablar horas de por qué no fueron ellos, a pesar de que llevaban la gran delantera, pero hay como tres factores que a mí me gustaría mencionar de por qué no fueron ellos, a pesar de llevar la gran delantera. La primera es que en 1966 murió el diseñador en jefe que ellos tenían, Sergei Korolev. Esa persona era básicamente... por ahí leí que representaba como a 40 directores de la NASA y a 20 empresas metidas en el programa espacial norteamericano. Es decir, la cantidad de información que manejaba una sola persona y el poder que tenía era impresionante. Entonces, cuando muere, se pierde una inercia tremenda. Dos, los motores soviéticos nunca fueron tan buenos como los motores americanos y hay una razón. El diseñador en jefe de los motores soviéticos fue precisamente quien acusó a Korolev en 1938 de ser traidor y de hecho Korolev fue prisionero, lo torturaron, etc. Entonces cuando los dos se vuelven a reencontrar simplemente no se podían tratar y entonces Korolev le dio el diseño de los motores a alguien que diseñaba motores de avión, que nunca había diseñado motores de cohetes y eso retrasó el programa muchísimo también. Y nunca pudieron tener los motores lo suficientemente poderosos para poder llegar a la Luna. Y por último, y no es poca cosa, suena raro, pero ya no era un objetivo político y propagandístico para los soviéticos en ese instante haber llegado a la Luna. Ya no estaba Khrushchev. Khrushchev fue el que explotó toda la parte política, pero ya no estaba él y ya el Politburó no veía tantas mieles atrás de propaganda de llegar a la Luna per se, y eso hizo que también se desacelerara. Nunca perdieron, ahora sí que las ganas de llegar, pero simplemente fue imposible, desde una perspectiva tecnológica fue imposible para ellos. O sea, porque ellos habían mandado el primer satélite, la primera perra, el primer hombre. El primer hombre, la primera Gagarin, mujer, fueron los que sacaron las primeras fotografías del lado oscuro de la Luna, fueron los primeros en mandar una nave espacial a otro planeta, los primeros en bajar con una nave en Marte. Pero prácticamente fueron así todos los que meta, excepto eso. ¿Y cómo, Pepe, es que eso se pasa entonces a que se convierte en una política de Kennedy? Digo, una política
que costaba miles de millones de dólares. Así es, el costo ha sido altísimo, no sabemos cuánto costó el programa soviético, tampoco sabemos cuánto ha costado el programa chino, se tiene una idea de más o menos cuánto ha costado de 1972 a la fecha el programa estadounidense, seguramente es mayor, pero la cifra que uno ve es como 800,000 millones de dólares de 1972 a la fecha. Entonces ha sido efectivamente muy costoso. El programa del taxi espacial costó más de 200,000 millones de dólares, etcétera. Entonces es un programa muy, muy costoso que ni qué. Pero regresando a lo que dijo Otón, en 1961 Kennedy se propone que al final de la década de los 60 Estados Unidos debe de llegar a la luna. La bandera tenía que La bandera, norteamericana. como los perritos, ¿no? Llego y vamos a hacer pipí en la puerta para que sepan Marcar que territorio. yo estuve aquí, efectivamente. Y yo no sabía esto, pero hace poco leí en un artículo de Nature que Kennedy le propuso a Khrushchev en 1961 que hicieran el proyecto juntos, que colaboraran para llegar juntos a la luna. Khrushchev estuvo dubitativo durante un tiempo y cuando empieza a decidirse llega 1963, que es cuando matan a Kennedy, y bueno, pues digamos, esa colaboración desaparece. Pero bueno, las mieles del triunfo efectivamente se fueron para Estados Unidos en el caso de la luna, y de hecho no llegaron una vez, llegaron 6 veces. Entonces tenemos 12 humanos de Estados Unidos que son los únicos que han pisado la luna. Pero en el imaginario del mundo, la luna ha estado desde siempre. Ah, no, desde luego. Desde siempre. Y hay literatura muchísimo anterior a lo que tenemos como referente, que es Julio Verne, desde el siglo II, un escritor sirio, Luciano de Samosata, escribió una historia donde se burló de los historiadores de la época que vendían fantasías como si fueran realidad, y este libro que escribió, que es una obra maestra que se llama Historia Verdadera, pues relata hechos fantásticos como si fueran realidad, y hay un viaje a la luna en el siglo II con la tecnología del siglo II. Ay, no, bueno, qué joya. Con un barco. Que fueron en barco. A la con un luna. barco que me lleva a recordar, Ale, que tú has trabajado mucho el diseño de naves marítimas, ¿no? Para bueno, mucho no, pero lo estudiaste. Estudié, sí. Yo nunca en mi vida lo he estudiado. Apostando y siguiendo esta última palabra de Pepe, desde luego la luna ha estado presente siempre en los proyectos artísticos, pero en los proyectos de la NASA también había un interés. Y estoy regresando ya al siglo XX, ahorita volvemos al siglo II y a todo esto, y había proyectos que desde la propia NASA se empezaron a formular a partir y a propósito de la luna. Bueno, la NASA invitó desde sus inicios a colaborar, artistas a colaborar desde sus instalaciones para tener un punto de vista de artistas de sus proyectos. Y ya sea la llegada a la luna o los que están naciendo hoy en día. Pero sí hubo la invitación para hacer un micromuseo que de hecho depositaron en la luna, que es una placa que invitaron a varios artistas a hacer es como un grabado. Y lo pusieron ahí en la primera expedición o la segunda, eso no lo recuerdo, pero no son datos, pero sí. Y había el interés también de tener una comunicación muy extraña, porque en inglés hay una placa que dice en la luna, ¿no? Una placa que dice, venimos en son de paz, o ¿cómo dice? Venimos representando planeta, a la humanidad, sí, lo cual en son de paz. No sé qué implica eso, pero implica que alguien tendría los que saber selenitas, leerlo, ¿no? Por si hay selenitas, entonces, y si para alguien, que se enteren. Y qué es la paz, y quiénes somos nosotros, y no, bueno, sería como muy extraño, pero bueno, hay este interés de que en la luna, en esta marca territorial que tú decías del perrito, o de la bandera, había el interés también de hacer de esa luna un espacio artístico, un espacio cultural. Ale, ¿cómo es que la luna, ya nos platicó un poco Pepe desde el siglo II, pero está también Méliès y está desde luego Kubrick y desde luego los planetas sinfónicos? Sí. Dime. Está presente siempre en el imaginario del ser humano, yo creo que basta con verla. El hecho de que sepamos que ya el hombre la pisó cambia nuestra perspectiva, y que lo importante no fue haberla pisado, sino haber volteado a vernos, o sea, haber visto a la Tierra desde ahí.
Y eso mismo cambia también la forma en que uno aborda el tema, si uno va a abordar el tema de la luna. No va a ser de la misma manera que como lo hicimos muchísimos años antes, ¿no? Antes de haberla pisado. Y hay varios movimientos artísticos que tienen que ver, que están impulsados, por ejemplo, desde ITACUS, desde el Comité Internacional de los Usos Culturales para el Espacio Exterior. De eso nos vas a platicar un poquito en el segundo bloque porque está fascinante. Sí, y que ahí están los astronautas sin fronteras, está un colectivo que se llama We Colonize the Moon, o sea que nosotros somos los que la colonizamos, y que es desde dónde, por qué vamos a llevar las mismas fallas que hemos tenido como seres humanos aquí al espacio, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué vamos a llegar y poner una bandera y colonizar la luna que no pertenece a nadie, ¿no? Claro. Y que desde dónde la vamos a abordar. Otón, y en la Unión Soviética estos efectos tenían un impacto también, por ejemplo, en los diseños visuales de carteles. Laika se convirtió... Es muy interesante que lo menciones, porque si vemos toda la propaganda, es extremadamente simple en diseño, y los cohetes que ponen en toda la propaganda son casi de caricatura, no tienen nada que ver con los reales, a pesar de que podían ver los reales, pero estaba prohibido. Consideraban que los diseños de los cohetes eran secreto, y por eso si vemos una postal de Gagarin o de cualquiera, los cohetes son casi como los dibujaría un niño de 6 años, muy estéticos, muy bonitos, etcétera, pero tenía que ser así, porque se consideraba que era secreto. Incluso los detalles del traje, todo, no podían poner nada. Entonces, hay toda una corriente de diseño muy simple, muy bonita, pero tratando de ocultar todo. Para ellos era secreto. Y es parte de la fascinante de la carrera con el espacio, es cómo vivían las dos sociedades su carrera. Antes de Lady Gaga existieron los astronautas norteamericanos, eran unos auténticos celebrities. De hecho, los derechos los tenía Time Life de su vida, les regalaban autos deportivos, usaban ropa de marca, relojes de marca, todo. Mientras que del otro lado era tratar de mantenerlos ocultos, no vaya a ser que les pase algo. De hecho, Sergei Korolev solo se supo de él hasta su muerte. Era secreto de Estado quién era el diseñador en jefe. Entonces es muy curioso cómo ambas sociedades vivieron su propia carrera. Claro. Vamos a dejar hasta aquí ahorita la información. Le platico al auditorio que tenemos unos regalitos, así que no se vaya y espere a que le digamos cómo se pueden ganar el libro de Pepe Franco, Alunizaje, con variaciones estéticas de Lucía Hinojosa, que me importa, y un prólogo de Jorge Volpi, nuestro coordinador de difusión cultural, y unas revistas que nos mandó Universum, a quienes damos las gracias. Se llama Como Ves, y tienen también mucha información sobre el tema. Y antes de esto nos vamos a ir a unas recomendaciones culturales. No se vaya, volvemos en 3 segunditos. ¿Qué caminos recorre un fotógrafo para capturar imágenes? Descúbralo en el Museo Universitario del Chopo a través de Caminata, una exposición de la artista Lourdes Grobet. Más información en chopo.unam.mx. Las abejas, colibríes y murciélagos ayudan a la reproducción de cultivos como sandía, mango y aguacate. Más sobre estas especies en la nueva exposición de Universum, universum.unam.mx. Cultura UNAM presenta Puntos Cultura UNAM. Si eres alumno de la UNAM, tienes 500 puntos que podrás utilizarlos para asistir a espectáculos o ganar libros. Regístrate en comunidad.cultura.unam.mx. Es un pequeño paso para un hombre, pero es un salto gigante para la humanidad. Estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano en la Cultura, hablando de los 50 años de la llegada del hombre a la luna. Y antes de continuar, las noticias es que tenemos este libro que se llama Alunizaje, que es un alucinaje, de Pepe Franco. Muchísimas gracias a Turner por dárnoslos. Y las revistas que se pueden ganar en las trivias que vamos a tener en Facebook oficial, que es TV UNAM Oficial, en @TV UNAM en Twitter, y para que puedan tener esta información.
Ale, nos estaba diciendo Otón de cómo la imagen de los astronautas fue tan distinto en el caso soviético y en el caso americano. En los últimos 50 años, ¿qué emblema tiene la Luna? Y en efectos culturales y artísticos, ¿qué implica? ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo se quedaron estas puertas abiertas para que los artistas hicieran o deshicieran? Yo creo que las puertas se empezaron a abrir poco a poco y parte de los programas, como el programa de ACT, de Arte, Ciencia y Tecnología, permitió que muchos artistas hiciéramos proyectos en que pudiéramos usar esas tecnologías que se estaban usando para llegar al espacio, como las prácticas de gravedad cero, ¿no? que se pueden hacer en instalaciones como la NASA o como el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Yuri Gagarin en Star City, y que son proyectos que no eran inalcanzables, que de alguna manera ya podemos hacer uso los civiles y como artistas acercarnos a hacer esas tecnologías. El proyecto por ejemplo, el proyecto de la gravedad de los asuntos. Sí, cuéntanos esto. Fue un proyecto que participamos, éramos 9 artistas y un científico, para explorar el tema de la gravedad y de gravedad cero, a través de experimentar su inexistencia, ¿no? De su falta, no sentirla en el cuerpo. Pero ¿qué puedes hacer con ese tema desde un punto de vista artístico? ¿Qué implica? ¿Qué implica para el ser humano? Entonces, lo que hicimos fue irnos al Centro de Entrenamiento Yuri Gagarin para Cosmonautas. Hicimos un entrenamiento y volamos, hicimos los vuelos parabólicos para experimentar gravedad cero y dentro de la nave, en el momento de gravedad cero, hacer la obra que presentamos en el Laboratorio Arte en el Medal la primera vez y después la viajamos en diferentes sedes en el mundo. Pero lo interesante es ¿de qué vamos a hablar nosotros, por ejemplo, de gravedad, que no sea ciencia, que no sea tecnología, que no sea... En nuestro caso fue hablar de qué significa, por ejemplo, tocar un cuerpo que no tiene gravedad, dar un abrazo. ¿Qué pasa con el tiempo cuando lo mides con un reloj de arena en gravedad cero? ¿Qué pasa con los inventos que se hicieron para volar y que fallaron, pero fallaron porque la gravedad de la Tierra no funcionaba, pero en gravedad cero sí vuelan, ¿no? Entonces, un poco jugar con las metáforas, con la perspectiva de qué significa utilizar un medio distinto al de la Tierra para hacer una obra. ¿Y la piñata? Y la piñata, y hicimos la pieza cumbre de todo, fue una pieza que se llama Supernova, es un video, y que llevamos una piñata mexicana, la armamos allá en el centro militar. ¿Tú eras la única mexicana? No, éramos 9 mexicanos, fue la primera misión México-Rusia cultural, espacial. Entonces eran 9 mexicanos artistas, sí, y llevaron una supernova. Y llevamos una piñata, que es como una estrella, que era una supernova, para romperla en gravedad cero. Claro que ahí cometimos el error con todo y la asesoría de todos, de que pensábamos que le íbamos a pegar en gravedad cero y se iba a romper, y al romper, en lugar de caer las cosas, se iban a dispersar democráticamente, ¿no? Hacia todos lados. Pero cuando le pegas en gravedad cero a algo, no las rompas, nada más le empujas. No tiene inercia. Sí, pues ahí sí las leyes de Newton sí aplican. Y entonces, pues, pero por suerte no iba tapada, era nada más la olla y salieron. ¿Era olla de barro y todo? Sí, nos llevamos la olla de barro, el papel de China, el todo, y allá le hicimos con la cuchara rusa los chinitos a la piñata. Hicimos toda la piñata y tenía mucho confeti brillante de estrellitas, así, dulces y demás. En la nave íbamos con 9 instructores rusos, entre ellos algunos cosmonautas. Y bueno, estaban fascinados con la piñata. El video es fascinante, tienen algunas imágenes de él. Y a la fecha siguen de pronto llegando mensajes de ellos de hicimos un vuelo y salió un confeti. Se meten por todos lados, ¿no? Sí. Qué divertido. Bueno, eso en términos de arte me parece que es infinita la posibilidad de representar, re-representar, retomar, repensar todo lo que ocurrió militarmente, políticamente, económicamente, Otón, Pepe. ¿Cómo es que a 50 años, qué implica Barack Obama, si no mal recuerdo, canceló o decidió no darle tanto presupuesto a una de las misiones que se tenían pensadas? La URSS ya no está tan interesada, pero está China.
¿En dónde estamos a 50 años? Mira, yo creo que como lo delineó Otón, hay, digamos, una serie de dulces que un país va a recibir si tiene la hegemonía espacial. Y en ese sentido, pues hay ventajas militares, hay ventajas políticas, hay ventajas también estratégicas de desarrollo económico que te da el poder dominar el espacio. La luna sería, digamos, como la cerecita en el pastel, pero el tener dominación en el espacio no solamente te permite las telecomunicaciones. El día de hoy, pues tu teléfono celular, la televisión, el radio, etcétera, se transmite gracias también a la reproducción que dan toda una serie de satélites. Y por otro lado, además de las telecomunicaciones, tú puedes hacer vigilancia de diferentes cosas. Puedes seguir en tiempo real el desarrollo de fenómenos meteorológicos, puedes salvar muchas vidas, por supuesto, puedes seguir el desarrollo de incendios, de inundaciones, etcétera. Pero también puedes hacer una vigilancia sobre las migraciones. Migraciones de humanos, de insectos, de animales, etcétera, y tener esta vigilancia como un sistema de seguridad muy, muy importante. Y si pones armas en el espacio, pues también tienes la posibilidad de poder dirigir tus armas con mucha rapidez a cualquier enemigo. Pero hay una normativa internacional ya que lo regula, ¿no? Pero independientemente de si hay o no hay una normativa, o sea, lo que la ventaja que te da. O sea, lo que te quiero decir es que el dominar el espacio significa dominar muchísimas cosas. Por supuesto. Y entonces las implicaciones militares, económicas, políticas, pues han definido toda una serie de cosas. México se ha quedado al margen de todo eso. El primer Sputnik, el Sputnik 1, 57. Fue lanzado en 57. México en 1962 hizo su primera agencia espacial. Fue la Comisión Nacional del Espacio Exterior, que funcionó de 1962 a 1977, 15 años, en donde se desarrolló cohetería, se desarrolló también el tipo de combustibles más aptos para diferentes tipos de cohetes. Se lanzaron cohetes desde nuestro país. O sea, México participó en los albores de la carrera espacial, como cualquier otro país, por supuesto, con un presupuesto moderado, pero por razones que uno desconoce, en 1977 México abandona todo esto y nos volvemos clientes. El día de hoy compramos todo, rentamos todo, lo cual pues significa muchísimo dinero pagado a los países líderes. Claro. ¿Y qué implica? Ahorita está el Curiosity en Marte, ¿no? Está curioseando. Y los chinos acaban de sacar un Chang'e, que Chang'e es el nombre de la diosa de la luna en China. Y los chinos... Perdón, ¿y Rusia ya no está? Lo que pasa es que, regresando a la luna, quizá para las grandes potencias hoy la luna ya no tiene, las grandes potencias soviéticas, rusos y americanos, ya la luna no tiene tanto interés y están pensando en Marte, etcétera. Sí. Pero sigue siendo el boleto de entrada para un club muy exclusivo. Si tú quieres en realidad jugar con los niños grandes en el espacio, tienes que hacer algo en la luna. Entonces, China, Japón, la India al rato va a tener que tener un programa. Acaba de lanzar su primer satélite. Si me quieres, para que me tomen en serio, tengo que hacer algo en la luna para entonces ya pensar en otras cosas. En ese sentido, la luna sigue siendo simbólicamente como ese torniquete de entrada a jugar con los niños grandes allá arriba. Y déjame agregar una cosa a lo que dijo Otón. El viaje a la luna yo creo que es una de las proezas más importantes que ha realizado el ser humano. Claro. Digamos, el poner los pies en otro objeto celeste no es cualquier enchilada. O es una enchilada difícil de hacer. Muy cremosita. Pues sí, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que representó definitivamente la proeza más importante de la humanidad, y por otro lado, tienes la Estación Espacial Internacional, en donde hay más de 15 países pues cooperando en la Estación Espacial. México ya ha hecho algunos instrumentos para la Estación Espacial. Algunos grupos de estudiantes mexicanos van a trabajar en la próxima Estación Espacial que va a lanzar China. Entonces, la Estación Espacial ya es algo que es
si no dominado totalmente, ya es algo que es compartido por muchas naciones. Pero la luna no, como bien dijo Otón, y la razón es muy simple. Cuando tú llegas a la estación espacial, tú no te has librado de la atracción de la gravedad terrestre. Y los únicos viajes en donde has salido fuera de la gravedad han sido pues, los viajes en donde se han mandado sondas para el resto del sistema solar y tripulados únicamente los que han llegado a la Luna. Entonces, efectivamente, tiene esta parte muy sexy en donde el saber hacer las cosas implica llevar seres humanos a la Luna y regresarlos con vida. Sí, wow. Que se dice fácil, Sí, pero no lo es. Perdón, y déjame decir algo muy rápido. Para mí, haber llegado a la Luna es cuando los ingenieros dominaban el mundo. Ahora son los hombres de negocios y creo que se vive de forma diferente, ¿no? Bueno, es una gran proeza para mí. bueno, no quiero entrar en controversia, pero creo que los ingenieros siguen dominando el mundo. Ahora son, digamos, tienen una asociación con grupos de negocios para dominar el mundo. Ahora tienen que hacer dinero. Bueno, ese es otro programa, ese es otro Ese es otro programa otro día. Estamos a punto de terminar. Yo quiero hacer 2 recomendaciones, pero mientras les dejo una tareita. ¿Cómo van a concluir este programa? ¿Con qué se quedan? ¿Cuál es su conclusión de este programa o de estos 50 años? Mientras tanto, yo les recomiendo 2 cosas. Una, que escuche a Huemantzin Rodríguez, nuestro compañero de noticias de Canal 22, porque tiene un programa súper lindo en YouTube sobre recomendaciones de cine y literatura propuesto de la Luna. Está la exposición de Itala Schmelz en el Centro de la Imagen. No sé si tengan otras más que recomendar. Y en 20 segundos, ¿cómo cierras este programa? ¿Qué es la Luna? ¿Qué es haber llegado en 50 años, a 50 años de distancia? Bueno, en la Casa del Lago el día 17 de agosto Ay, va a cierto. haber un reventón de música lunática. Cierto. Entonces, Claro. por favor, vayan a la Casa del Lago. Por otro lado, pensamos que nosotros conquistamos la Luna, pero eso yo creo que es falso. La Luna nos conquistó desde el principio de los tiempos. Muy bonito. Gracias. Ale. Yo creo que hay que seguir volteando a verla, ¿no? Independientemente que otros lleguen y demás. Y entre ellos está también la exposición en Tonancintla, en el Observatorio de Tonancintla, La Carta del Cielo, después de lluvias. Se pueden De la enterar época de lluvias. después de la época de lluvias, Lo exactamente. ponemos ahorita en y un que súper. es ver la luna por un telescopio no moderno, en el Sino que del veas siglo XIX. óptico y que veas y que aguantes la respiración para no hacerle otro cráter a la luna. Precioso. Muchas gracias, Ale. Otón. Para mí, ver la luna es una de las cosas más románticas, utilizando el buen sentido de la palabra. No puedes verla después de que entiendes lo que costó llegar y todo lo que hay atrás, desde la anécdota pequeña hasta la más grande. No puedes voltear a ver a la luna de la misma forma todos los días. Cambia la forma de verla y la logras apreciar de diferentes formas, ¿no? Pues ya lo escuchó. La próxima vez que mire la Luna, piense en todo esto que pasó y en todo lo que nos dan de tarea de leer. Así que muchísimas gracias. Esto fue Observatorio Cotidiano en la Cultura. Yo soy Ainel Pérez. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias.